Hola, buen día. Hoy vamos a trabajar a Heráclito y algunas anotaciones que les quiero hacer sobre el taller que ustedes encuentran en el programa sobre este autor. Digamos que este es un taller que está pensado para mapas conceptuales y me interesa un montón que ustedes empiecen a establecer vínculos entre fragmentos una vez se establecen tesis filosóficas, como habían visto en el video pasado, y ya empezar a puntualizar un poquillo más el tipo de relaciones que podemos encontrar. En este caso son tres, como pueden ver aquí: apoyar una tesis, negar una tesis, ampliar u ofrecer posibles sentidos de interpretación de una determinada tesis. Vamos a trabajar un poquito al respecto de alrededor de estas ideas. Yo les voy a dar unos ejemplos de cómo hacer esto y les voy a contar algunos elementos sobre como sobre tomar apuntes. Ya hay otros videos en el canal sobre tomar apuntes, sin embargo, yo creo que tomar apuntes es una cosa que cada una de nosotras aprende a hacer a su manera, que tiene que inventarse para sí misma y no hay como una técnica universal. Sin embargo, hay muchas opciones que ustedes pueden, lo ideal es que ustedes las conozcan para que empiecen a ver cuál les sirve a cada una de ustedes. A lo largo de su carrera ustedes van a tener muchas alternativas. Entonces yo les quiero mostrar, este es uno de mis primeros, estos son unos apuntes sobre Heráclito de hace varios años. Son muy desordenados, pues parecen súper desordenados como se puede ver. En aquel momento lo que hice fue ubicar los fragmentos sí, ubicarlos o clasificarlos con base a tres temas. Como pueden ver acá, en la parte superior izquierda se encuentra el conocimiento, en la mitad la condición humana y en la parte derecha superior la ontología. Yo organicé un poco los fragmentos y los vínculos entre ellos a partir como de esas relaciones diferenciadas espacialmente en la hoja y empecé a anotar como el número, fíjense que por ejemplo es clave poner los números de los fragmentos. A veces, por ejemplo, me era fácil o me pareció o empecé a ver que era importante poner la numeración de los traductores y de las ediciones también para ubicarme más rápido, porque como se pueden dar cuenta, cada autor, como hemos conversado, cada traductor, cada editor o editora tiene un orden específico y a veces numera diferente los fragmentos, y aunque Dills y Cran son el referente común, sí encontrar un fragmento determinado en una edición a veces nos demora muchísimo. Entonces, por ejemplo, yo aquí empecé a poner varias numeraciones siempre. Por ejemplo, aquí está Bernabé, que es el 26. Este es el 50, el que está acá. Entonces, esto es Dills Crans. Entonces digo, ok, en este debe ser Colli, este debe ser Bernabé. Ah, no, este es... Sí, bueno, en fin. Son un poquito viejitos estos apuntes. También hay que cerciorarse de que uno los pueda leer e interpretar después muchos años si los necesita. Entonces también utilicé como flechas, como se pueden dar cuenta, líneas que me permitieran conectar ideas, utilicé conceptos claves, identificando algunos como términos que me parecían importantes, algunas frases y viendo cómo se podían conectar. Así fue que empezó un poquito este asunto que ustedes ya hoy encuentran un poco más elaborado en los talleres. Estos son apuntes mucho más recientes. Estos son apuntes también son sobre Heráclito, pero son con una bibliografía secundaria en especial, que es un texto de Jules Picone. Y como se pueden dar cuenta, pues están un poquito más ordenados, tienen como frases claves, también utilizo bastantes flechas, subrayo, bueno, pongo también conceptos principales, como se pueden dar cuenta, por ejemplo, este aquí de Arge, o logos, por supuesto. Bien, pongo también los fragmentos que están vinculados, por ejemplo, sobre las críticas a los poetas identifiqué tales y tales fragmentos, o tales y tales elementos que me parecen importantes. Esto es como para que vean algunas alternativas y para que ustedes también vayan viendo cómo quieren hacer sus apuntes y cómo les va quedando mejor. Esto ya tiene que ver con cómo estoy pensándome hacer esquematizar más, porque como se dan cuenta yo venía a hacer unos apuntes muy literales, anotando, que son súper útiles muchas veces. El otro video que hay aquí sobre hacer apuntes también es muy clave en términos como de las tesis, las relaciones, como tiene mucho contenido, pero a veces también es importante abstraer un poquito más y, por ejemplo, utilizar imágenes o maneras de visualizar relaciones conceptuales. Esto que ustedes ven acá
Son unos apuntes de un texto de Daniel Graham, también sobre Heráclito, en el que yo empiezo a organizar los fragmentos, unos fragmentos que yo tengo acá listados que están emparentados a mi juicio y siguiendo también un poquito este texto que les cuento. Y empiezo a establecer vínculos con algunas tesis de los fragmentos que tienen en sus puntos de unión otros fragmentos y tienen otras tesis que se conectan con otros fragmentos, y así como va creciendo esta suerte de arborescencia con un tronco común que sería en este caso el fragmento B1. Bien, esto es como para que ustedes piensen que hay muchas maneras o vean que hay muchas maneras de tomar apuntes, de analizar un texto, y la idea es que seamos muy creativas a la hora de organizar la información que tenemos aquí, porque lo que hagamos con ella es lo que nos va a permitir generar escenarios de análisis, de interpretación más enriquecidos, más profundos, más cuidadosos y agudos, ¿no? Bien. Eso simplemente es como para introducirles un poco de dónde vienen las inquietudes de hacer estos talleres que buscan establecer vínculos entre los fragmentos y que también tienen la intuición de cómo precisar mejor esas relaciones y qué herramientas conceptuales, visuales, etcétera, podemos usar para mejorar nuestros análisis. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a concentrarnos en el fragmento B1, que es pues una buena manera de empezar con Heráclito. Ustedes habrán leído, pues en los fragmentos, por ejemplo, en la edición de Kirk y Raven habrán leído la introducción, o sea, más sobre la vida de Heráclito, sobre quién era, sobre su libro, sobre la naturaleza, sobre los testimonios que hay, sobre cómo era llamado el oscuro. Bueno, hay un montón de cosas que espero que ustedes también estén estudiando por su cuenta. Y acá pues nos vamos a concentrar en algo muy puntual, que es este taller que les digo. Como pueden notar, el taller requería que ustedes ya hubieran elaborado o extraído las tesis filosóficas de B1 para, a partir de eso, establecer los vínculos con otros fragmentos, como por ejemplo les mostré yo en el arbolito que hice. Entonces, lo que vamos a hacer aquí el día de hoy es, vamos a extraer unas tesis filosóficas del fragmento B1 y les voy a dejar algunas preguntas clave para que ustedes piensen cómo sería, qué relación podrían establecer con otros posibles fragmentos desde B1. Bien, para empezar, entonces vamos a, como siempre, pues revisar los fragmentos, las fuentes. Espérenme, yo cierro acá, listo. Entonces, ¿qué encontramos aquí? Tenemos las dos ediciones digitales que estamos usando como más intuitivamente y más como principales en las sesiones, que son la de Kirk y Raven y la de la traducción de Eggersland y Julia. Entonces, el fragmento primero, sea fragmento primero o B1, como ustedes ya lo saben, dice lo siguiente. Voy a empezar con esta traducción al español. Aunque esta razón existe siempre, los hombres se tornan incapaces de comprenderla, tanto antes de oírla como una vez la han oído. En la edición en inglés tenemos of the logos, which is, as I describe it, men always prove to be uncomprehending, both before they have heard it and when once they have heard it. Vamos en la primera línea, leí en ambas traducciones hasta lo que ponen acá como el primer punto, ¿cierto? Que ustedes pueden identificar acá. Sin embargo, pues va a haber algunas diferencias. Ya creo que pueden empezar a ver algunas diferencias. Fíjense ustedes cómo esta inicia, aunque esta razón existe siempre. Entonces, ese aunque indica una relación adversativa, ¿cierto? Aunque esto, lo otro, ¿no? ¿Y qué tenemos acá? Of the logos, which is, as I describe it, men always prove to be uncomprehending. Fíjense que aquí esta frase carece de un elemento que está en la traducción de Eggersland y de Julia, que es existe siempre, ¿cierto? Aquí no dice of the logos which exist always o qué sé yo, sino que salta y sigue of the logos which is, as I describe it, men always prove to be uncomprehending. Aquí no está, en esta otra traducción, fíjense ustedes, que no está la expresión
que es como yo lo describo, which is as I describe it. Del logos, which is as I describe it, que es como yo lo describo, esa parte no está acá. ¿Dónde está ese pedacito? Está más adelante. Entonces, continuamos. En efecto, cuando todo sucede según esta razón, parecen inexpertos al experimentar con palabras y acciones, tales como las que yo describo, cuando distingo cada una según su naturaleza y muestro cómo es. En inglés, for although all things happen according to these logos, men are like people of no experience, even when they experience such words and deeds as I explain, when I distinguish each thing according to its constitution and declare how it is. Entonces fíjense que acá también ya hay algunos elementos diferentes entre las dos traducciones que es importante que noten. Voy a continuar, pero a los demás hombres les pasan inadvertidas cuantas cosas hacen despiertos, del mismo modo que les pasan inadvertidas cuantas hacen mientras duermen. But the rest of men fail to notice what they do after they wake up, just as they forget what they do when asleep. Ya ustedes acá se deben haber dado cuenta que hay varias diferencias entre las traducciones, como la primera misma que les indiqué, y pues otras que vienen. Estas diferencias de traducción es muy importante que pongamos mucha atención sobre cómo cambian el sentido de lo que está diciendo el texto, según se traduzca de una manera o de la otra, ¿cierto? Qué diferente es, por ejemplo, decir que el logos existe siempre, ¿verdad? A simplemente no incluir ese comentario. ¿Ven? Piensen en ese tipo de cosas. Yo les quiero, digamos que como se pueden dar cuenta, este es un fragmento largo, extenso, tiene muchísimo material y yo no voy a cubrir todo el material en este video ni lo voy a analizar ultra fino, pues porque no, sería un video de pronto muy extenso. Entonces yo les voy a analizar una partecita para que empecemos a extraer tesis y quiero que vean diferentes maneras quiero que vean una forma de discriminar entre diferencias de traducción. Es decir, hay una diferencia como la que les acabo de mostrar, listo, la primera, aunque esta razón existe siempre, ¿cierto? ¿Y dónde está ubicado ese siempre? Y la otra diferencia que notamos, la primera, pues, la segunda fue que es como yo describo, ¿cierto? Que está, en este caso, el que es como yo describo, hablando del logos, ¿cierto? Del logos, que es como yo lo describo, los hombres o los humanos siempre se muestran, pues, o prueban ser incapaces de comprenderlo. Quiero leerles la traducción de Bernabé, como les había contado en otros videos. Esta es la edición de Alianza, no tengo una edición... no tengo digitalizada ninguna parte de este libro, pero quiero que pongan atención sobre cómo traduce él. De esta razón, que existe siempre, entre comas, resultan desconocedores los hombres, tanto antes de oírla como tras haberla oído a lo primero. Pues, aunque todo transcurre conforme a esta razón, se asemejan a inexpertos teniendo, como tienen, experiencia de dichos y hechos. De estos que yo voy describiendo, descomponiendo cada uno según su naturaleza y explicando cómo se halla. Pero a los demás hombres les pasa inadvertido cuanto hacen despiertos, igual que se olvidan de cuanto hacen dormidos. Como pueden notar, la última parte del fragmento, esta que empieza acá con el tus, es la que menos variaciones tiene en las diversas traducciones. Lo demás sí, hay varias partes que cambian de lugar. Como se pueden dar cuenta, por ejemplo, Bernabé también habla del logos que existe siempre, lo traduce un poquito distinto, digamos que sintácticamente, pero también pega el que existe siempre inmediatamente al logos. Ese que existe siempre es esto que está acá, eontos aei, ¿cierto? Es esa expresión en griego, ese eontos aei. Bien. Y les quiero mostrar, entonces fíjense que aquí hay diferencias, son importantes, hay que notarlas. Yo les pido que les sugiero que cuando vean este video, traten de volver a cada una de las traducciones e identificar ustedes mismas cuáles son esas diferencias y pensarse, como les decía antes, qué consecuencias tienen para el sentido.
Eso es como lo que estoy haciendo acá, mostrándoles esos espectros de posibilidad y dejando pues que ustedes sean quienes hacen el ejercicio de comparar, que es lo que me interesa. Veamos ahora otra traducción que tampoco tengo digitalizada, pero esta es de Giorgio Colli, publicado por Trota. Y resulta que Colli, esto es una traducción, pues les voy a leer al español porque pues mi italiano no es tan bueno como para leerles en italiano la edición italiana, pero pues les voy a leer esta al español. Dice, y con respecto a esta expresión, fíjense que ya aquí hay una diferencia supremamente notable, ¿no? Que es verdadera, segunda diferencia muy notable, los hombres siempre se han mostrado cortos de inteligencia, tanto antes de prestarle atención como después de haberla escuchado. Les voy a leer todo el fragmento para que lo tengan, para que tengan acceso a él. De hecho, aunque la realidad entera surge en conformidad con esta expresión, todos parecen carecer de experiencia cuando se empecinan en poner a prueba las palabras y acciones que yo mismo trato de explicar, separando cada cosa según sus orígenes y exponiéndola tal como es en sí misma. Por su parte, los demás individuos, aquí lo que dice en italiano es uomini, no se dan perfecta cuenta de lo que hacen estando despiertos, exactamente igual que se olvidan de lo que hacen mientras duermen. Creo que ya de entrada ustedes pueden notar que la traducción de Colli se toma unas licencias mucho mayores en términos de léxico, ¿cierto? Fíjense que hay palabras como verdad, realidad, ¿cierto? Por mencionar algunas. Incluso aquí la noción individuo, pero individuo, como les digo, viene de la traducción del italiano al español. Esos ya son expresiones que tienen una carga de sentido fuerte y que yo creo que también ustedes pueden notar inmediatamente que cambian bastante o que tienen unas apuestas en términos del sentido del fragmento bastante concretas, digamos, muy específicas. Fíjense además la traducción del término logos, aquí, to the logu, ¿no? Tenemos algunos casos como la traducción de Kirk y Raven que lo dejan intacto. No lo traducen, es decir, dejan la expresión logos. Lo transliteran al inglés en este caso. Tenemos otro caso como como Eggerslan y Julia, que traducen razón, ¿cierto? Lo traducen como razón. Bernabé también traduce razón, de esta razón que existe siempre. Y Colli, fíjense que él lo traduce como expresión. La traducción de logos es una traducción supremamente difícil, tiene muchos sentidos. Yo personalmente prefiero dejarla sin traducir. Pero fíjense de nuevo las diferencias, ¿cierto? Qué diferente es traducir razón y qué diferente es traducir expresión. Por lo pronto vamos a ir hasta aquí nomás, vamos a ir avanzando hoy despacito. Bien, entonces, una vez hemos leído varias ediciones, yo no he hecho el ejercicio y no alcanzo a hacer acá un ejercicio muy detallado de comparación línea por línea, yo les sugiero que hagan eso con este fragmento y con muchos otros, pero bueno, este en particular es un fragmento bastante denso. Entonces, una vez hemos hecho el ejercicio de leer varias traducciones, comparar línea por línea algunas diferencias, discriminar diferencias que son, digamos, licencias de traducción o diferencias importantes en términos del vocabulario que se utiliza, por ejemplo, de los sentidos que se escogen de las palabras a la hora de traducir. Una vez hemos hecho eso, podemos pasar a hacer algunas formulaciones o algunos inicios tentativos de tesis filosóficas. Entonces yo quiero escoger en este caso, iniciar con... Entonces fíjense, tenemos lo siguiente. Tenemos la primera línea de Kirk y Raven, ¿cierto? De logos, que es como yo lo describo. Los hombres se muestran incapaces de comprenderlo, prueban ser incapaces de comprenderlo, tanto antes de oírlo como después de haberlo oído. Estoy haciendo una traducción así ultra libre de esto, de la parte en inglés, ¿cierto? Entonces fíjense que en esta edición no tenemos una de las posibles tesis que podríamos escribir acá con base en la edición en la edición de Eggerslan y Julia y en la de Bernabé, que es, uno podría decir, el logos.
ya le voy a quitar la mayúscula. El logos existe siempre. Voy a poner en cursiva logos porque no es una palabra del español. El logos existe siempre podría ser una tesis posible de este fragmento. Sin embargo, ojo, es una tesis que, como les digo, no se sigue de esta traducción o de esta versión del fragmento. Bien, listo. Entonces, el logos existe siempre. Una primera tesis posible. Con todas las anotaciones habría que poner acá en particular, si ustedes recuerdan, pues que ya teníamos como unas convenciones, Eggers y Julia, ¿cierto? Con base y en Bernabé, podríamos llamarle B a Bernabé. Digamos que uno a veces también puede hacer esto, recordar cuáles son las ediciones que está utilizando, las traducciones, para que luego no le ocurra que se va a buscar a Kirk-y-Raven y dice, pero yo de dónde saqué que se puede decir que según el fragmento primero de Heráclito, el logos existe siempre, sin Kirk-y-Raven no aparece esa expresión, ni después no aparece esa indicación. Bien. Los demás, todas las ediciones comparten la siguiente, si bien la de Colley, como les digo, se toma muchas licencias y lo cambia bastante, pero en la mayoría de las ediciones, fíjense que están traduciendo este pedacito que dice, están hablando del logos, ¿cierto? Los hombres se tornan incapaces de comprenderla tanto antes de oírla como una vez que la han oído. O, por ejemplo, como dice Bernabé, de esta razón, que existe siempre, resultan desconocedores los hombres, tanto antes de oírla como tras haberla oído a lo primero. Y la otra edición, que es la de Colley, y con respecto a esta expresión, que es verdadera, los hombres siempre se han mostrado cortos de inteligencia, tanto antes de prestarle atención como después de haberla escuchado. Fíjense que es muy extraño que aunque es el mismo verbo en ambos casos, él traduce primero prestarle atención y luego haberla escuchado. Bien, eso también es un asunto ahí. La traducción de Colley en general yo la uso en los cursos para hacer notar los cambios tan drásticos que él interviene, la cantidad de mano que le mete a la traducción, ¿sí? En general yo prefiero traducciones mucho más literales, más cercanas al texto en griego, más cuidadosas con los sentidos, vamos, con las repeticiones de los mismos términos. Por ejemplo, traducir a veces es una decisión difícil de traducción si estás enfrentada al mismo verbo. Por ejemplo, acá fíjense, acusai kai acusantes, es el mismo verbo acuo, que es escuchar. Y él traduce antes de prestarle atención, después de haberlo escuchado. ¿Sí? Entonces es el mismo verbo traducido de dos maneras distintas. Prestar atención y escuchar de todas maneras son cosas diferentes, tienen consecuencias, resonancias distintas. Los demás traductores sí conservan el sentido de escuchar, ¿no? Tanto antes de oírla, o una vez después de oído, o antes de escucharla y una vez después de escucharla. Entonces, ¿cómo podríamos analizar eso que acabamos de notar en las traducciones? ¿Cómo lo podríamos decir acá? Podríamos decir, por ejemplo, que a mí no me gusta decir hombres porque digamos que acá utilizan en general la expresión hombres. Y eso pues es una discusión súper larga y súper extensa. Creo que la mayoría se usan hombres, ¿no? Hombres, hombres, hombres. Lo que está en el texto griego es anthropoi, como ustedes pueden ver acá. Anthropoi, ginontai anthropoi. Axionetoi ginontai anthropoi. Es esta expresión que acá, anthropos, significa, digamos que puede estar referido al género humano, semánticamente, pero también puede ser exclusivo de varones. Sin embargo, para varones hay otra palabra, que es anerandros. Entonces, pues acá podríamos interpretar que se trata de todos los humanos. Entonces yo voy a priorizar el sentido de seres humanos por una razón muy sencilla, y es que muchas veces en filosofía, particularmente en filosofía y más en antigua, se ha utilizado la expresión anthropos en contextos en los cuales pareciera que estuviéramos incluidos todos los seres humanos, pero realmente no. Si uno lee con más atención lo que se está diciendo, hay muchos ejemplos de eso, por ejemplo en la Política de Aristóteles, pareciera que estuvieran incluidos, y anthropos parece dar como a nuestros ojos de lectoras contemporáneas, nos parece que está diciendo cosas o que podría estar incluyendo una cantidad de población humana enorme, a toda la población humana, cuando realmente no. Lo que está diciendo, lo que está predicando, por ejemplo, sobre
condición política del ser humano, etcétera, no aplica para un montón de población humana, entre ellos las mujeres, por ejemplo, y los esclavos. Entonces, en general me parece que es una palabra un poco engañosa y tramposa, por eso no la uso. No la uso como si incluyera a todo el mundo de entrada, ¿no? Bien, entonces digamos que los seres, no, ya sé cómo lo voy a decir, bueno, si los seres humanos, vamos a llamarlo así, los seres humanos, eh, fíjense ustedes, entonces, ¿qué vamos a decir acá respecto de la tesis que viene? Lo primero que nos dice es que parece que los seres humanos nos mostramos incapaces de comprender algo que oímos, algo que podemos oír, y que da igual oírlo o no oírlo, ¿cierto? Haberlo oído o no haberlo oído, para mostrarnos incapaces de comprender. ¿Cierto? Entonces yo voy a escribir acá una tesis muy literal, como les decía, no hay que temer esa literalidad. Entonces los seres humanos, sí, resultan, los seres humanos, revisemos un poco la terminología de para escoger nuestra expresión, incapaces de comprenderla. En otro lado tenemos resultan desconocedores, se tornan incapaces de comprenderla o resultan desconocedores. Bueno, Colley, que es muy creativo con sus traducciones, dice se han mostrado cortos de inteligencia. Y acá tenemos proof to be uncomprehending. Lo que se está traduciendo ahí es axinetoi. Axinetoi, sí. Axinetoi. Bien. Entonces, los seres humanos desconocen el logos, aun cuando, porque hay esa relación adversativa y hay un contraste que es importante, aun cuando son capaces de escuchar. ¿Por qué es tan interesante el verbo acuo y el uso de verbos semejantes en los fragmentos, ¿no? Aquí en acusai kai acusantes. Y es que fíjense que parece ser que el logos es algo que se escucha, ¿cierto? Entonces, no solamente yo extraigo mi tesis súper literal como esta, los seres humanos desconocen el logos, aun cuando son capaces de escucharlo. Yo puedo también decir, extraer de este fragmento, estas dos lineecitas que estoy analizando, puedo decir el logos es... Yo podría decir dos cosas, podría decir el logos se escucha, o podría decir, vamos a ponerle acá la cursiva a esto, ay, el logos se escucha, o el logos es, pongámoslo así, audible o escuchable, ¿cierto? Porque ese es el tipo, entonces fíjense que aquí hay dos niveles distintos. Entonces, tengo una tesis, extraje una tesis que está vinculada a un tipo de traducción, a unas ciertas traducciones, pero que en otras se desconoce. Tengo otra tesis muy literal, ¿cierto? Que está muy de la mano con el texto. Los seres humanos se muestran desconocedores, incapaces de conocer el logos, aun cuando son capaces de escucharlo. Y tengo una tesis que está un poquillo más implícita, ¿cierto? Y es, parece que estas primeras partes de este fragmento me están hablando de la naturaleza del logos. El logos es algo que se escucha. El logos es algo audible. Yo les voy a preguntar, es relevante y es muy valioso preguntarse qué puede significar esto. ¿Por qué el logos se escucha? ¿Qué nos indica sobre su naturaleza el hecho de que se escuche? Les dejo esa pregunta. Bien, vamos a avanzar un poquitico más. Entonces, vamos acá. En efecto, aun cuando todo sucede según esta razón, parecen inexpertos al experimentar con palabras y acciones tales como las que yo describo,
cuando distingo cada una según la naturaleza y muestro cómo es. En inglés, for although all things happen according to these logos, men are like people of no experience, even when they experience such words and deeds as I explain, when I distinguish each thing according to its constitution and declare how it is. Les voy a recordar la traducción de Bernabé. Pues aunque todo transcurre conforme a esta razón, se asemejan a inexpertos, teniendo como tienen experiencia de dichos y hechos, de estos que yo voy describiendo, descomponiendo cada uno según su naturaleza y explicando cómo se halla. En la versión de Colley, de hecho, aunque la realidad entera surge en conformidad con esa expresión, todos parecen carecer de experiencia cuando se empecinan en poner a prueba las palabras y acciones que yo mismo trato de explicar, separando cada cosa según sus orígenes y exponiéndola tal como es en sí misma. No voy a analizar toda esa parte porque tiene demasiados elementos, pero sí quiero avanzar en un par de cositas y extraer quizás un par de tesis. Entonces, la primera que querría extraer tiene que ver con la primera frase de esta larga oración, y es, for although all things happen according to these logos. ¿Sí? Que aquí dice, aun cuando todo sucede según esta razón. Y las otras está muy semejante, salvo Colley, que como les digo, pues es muy creativo y tiene la expresión, la realidad entera surge en conformidad, ¿no? Entonces, vamos a hacerla muy literal, tranquilamente. Muy literal, incluso es decir, es muy vinculada al término en griego, ¿cierto? Ginomenon, gar, panton, kataton, logon. Muy literal es, pues todas las cosas llegan a ser kataton logon, según el logos o de acuerdo al logos. Entonces vamos a poner esa frase, esa tesis muy literal, ¿cierto? Todas las cosas llegan a ser gignomai, según o de acuerdo, según el logos. De acuerdo al logos, pongamos. Esta es otra que nos interesa muchísimo preguntarnos, bueno, ¿qué puede ser, qué puede significar que todas las cosas son o llegan a ser de acuerdo o según el logos, kataton logon, ¿no? Aquí incluso podríamos poner esta expresión que es una muy bella expresión y que nos sirve muchísimo, para entender, ¿no? Kataton logon. Perdón. Sí. Bien. Kataton logon. Entonces todas las cosas llegan a ser de acuerdo al logos. Kataton logon. Luego vienen las otras, el otro pedacito tiene que ver, fíjense ustedes, con que los seres humanos, los anthropoi, tienen experiencia. Porque esa frase está contrapuesta a la siguiente que dice, aunque todas las cosas suceden de acuerdo a este logos, men are like people of no experience, even when they experience. Esa parte es súper importante, ¿cierto? Es, aunque todo transcurre conforme a esta razón, se asemejan a inexpertos teniendo como tienen experiencia. Fíjense que esto es algo que está muy parecido en las traducciones que estamos consultando. Aun cuando todo sucede según esta razón, parecen inexpertos al experimentar con palabras y acciones. ¿Ven? Entonces, hay un primer elemento que me interesa acá. Que es que los seres humanos teniendo experiencias, todas las cosas llegan a ser de acuerdo al logos. Pero, y los seres humanos son capaces de escuchar el logos, ¿cierto? Aun cuando incluso podría ser otra tesis, ¿cierto? Los seres humanos desconocen el logos, podría ser otra tesis, los seres humanos son capaces de escuchar el logos. Yo habría podido decir aquí, por ejemplo, sacar esto y decir, los seres humanos son capaces de escuchar
el logos, ¿cierto? Eso es una cosa que se sigue o que está implícita acá, ¿verdad? Podría ser una tesis distinta. El logos se escucha, el logos es audible, todas las cosas llegan a ser de acuerdo al logos. Y fíjate, y lo que avanzamos acá es... ¿cierto? Los seres humanos tienen experiencia, pero parece que no la tuvieran. ¿Sí? Entonces, teniendo experiencia, parece que no tuvieran experiencia, ¿cierto? Aquí habría que llenar de qué es de lo que se tiene experiencia, de qué es de lo que Heráclito está hablando acá que se tiene experiencia, ¿cierto? Ahí habría que agregar esos otros pedacitos. Por lo pronto dice de dichos y hechos, como los que yo voy describiendo, descomponiendo cada uno según su naturaleza y explicando cómo se halla. Ahí hay varios elementos que habría que seguir analizando. Bien, esto simplemente es para hacerles un ejemplo de cómo se extraen tesis filosóficas de un fragmento y cómo esa es la condición inicial para realizar este taller. Adicionalmente, entonces yo les digo, bueno, es de esas tesis, digamos que yo saqué aquí estas tesis iniciales y me interesa ver, aquí podría haber más tesis simplemente. Va a haber más tesis, pues porque realmente hay más cosas acá que decir, pero entonces yo, ¿qué voy a hacer a continuación? Voy a generar las relaciones o los vínculos y voy a pensar también cuáles van a ser mis estrategias de visualización de esas relaciones. Es decir, voy a buscar otros fragmentos con los cuales yo pueda establecer vínculos con alguna de esas tesis en términos de apoyar, negar o ampliar el sentido de una de ellas. Entonces, por ejemplo, tomemos por caso, yo les querría preguntar entonces, sí. Por ejemplo, les voy a dejar aquí algunas preguntas. Consideren, por ejemplo, B34. B34 dice, escuchando sin entender, a sordos se asemejan, les cuadra el testimonio del dicho, presentes están ausentes. Esta es la traducción de Bernabé. Entonces, por ejemplo, yo podría preguntarme, bueno, ¿cuál es el vínculo entre qué vínculo se puede establecer entre 34 y alguna de estas tesis de acá? ¿Hay alguna de las relaciones posibles que estaban acá puestas en el taller, como ampliar, distinguir, etcétera? Ese digamos que es un posible camino. ¿Cómo lo podría hacer? Entonces digo, bueno, listo. Lo primero que tengo que hacer entonces es volver a extraer una tesis del otro fragmento, ¿cierto? Como habíamos hecho anteriormente. Y entonces dice, bueno, escuchando sin entender, a sordos se asemejan. Les cuadra el testimonio del dicho, presentes están ausentes. Ese fue como una opción, ¿cierto? Entonces aquí podemos decir, se asemejan a sordos. Es casi que muy literal, es un fragmento muy sencillo. Escuchando sin entender. Por ejemplo, entender. Entonces yo puedo decir, bueno, listo, esta tesis primero parece referirse implícitamente a nuestro sujeto de acá, ¿cierto? Los seres humanos. Segundo, parece ser una tesis que me está apoyando el sentido, ¿cierto? De la tesis que extraje en la número 2 y de pronto algunos elementos de la 5 que están muy vinculados, la 2 y la 5, ¿cierto? Entonces, ¿qué tipo de relación? Bueno, apoyan, afirman lo mismo o están vinculadas en términos de que ambas afirman la misma idea o están vinculadas en términos de la idea que afirman y quizás nos amplían un poquito el sentido de esta primera, que significa desconocer el logos, ¿cierto? Y significa escuchar sin entender. Escuchar algo sin entenderlo. Muy probablemente por eso es que Colli traduce o se le ocurre que prestar atención puede ser interesante. Puede ser que en realidad esa expresión que Colli usa, prestar atención, no sirva para entender o para explicar el fragmento. Sin embargo, eso es distinto. Digamos que el hecho de que esa expresión sea útil o sirva es diferente a que esa expresión sea una traducción adecuada del acusa y que está ahí. Bien, esas son cosas distintas. Entonces, fíjense, bueno, quizás
Que los seres humanos desconozcan al logos significa que escuchan sin entender. Entonces, ¿cómo hago yo mi...? Lo voy a hacer aquí con letras, pero de todas maneras, como les digo, en los talleres ustedes pueden utilizar muchas otras maneras de visualizar, de imaginarse, etc. Entonces yo puedo hacer incluso una tesis que vincula las dos, ¿cierto? Que es Heráclito, yo puedo decir, Heráclito afirma que los seres humanos desconocen el logos pongo mi cita acá, B1, y amplío. Esto quiere decir que, no, mentiras, digámoslo así más bien. Una forma de comprender esta idea es a partir del fragmento 34, que indica, una forma de comprender esta idea es a partir del fragmento 34. Pues indica que, parece indicar que los seres humanos, ¿por qué pongo parece? Porque yo estoy asumiendo que el sujeto es el mismo, ¿cierto? Solo que en el caso del fragmento B1, anthropoi es claramente el sujeto. En el caso, el sujeto del verbo, aunque bueno. Y en el caso de este, pues no tenemos el sujeto tácito. El sujeto está implícito. No tenemos el sujeto explícito, perdón, es tácito. Entonces, pues parece indicar que los seres humanos escuchan sin entender el logos. Entonces, Heráclito afirma que los seres humanos desconocen el logos. Una forma de comprender esta idea es a partir del fragmento 34, pues parece indicar que los seres humanos escuchan sin entender el logos. A esto podría ampliar un poquito esa idea. Parece referirse también el fragmento 1 cuando dice que los seres humanos que los seres humanos, aun cuando tienen experiencia, esta reacción me quedó fea, espérense. A esto parece referirse también el fragmento 1 cuando dice que los seres humanos se asemejan a inexpertos, vamos más a la fija, vamos un poco más literales. A esto parece referirse también el fragmento 1 cuando dice que los seres humanos se asemejan a inexpertos aun cuando tienen experiencia. Bien. Esta mínima redacción, esta pequeñita redacción que hice es para mostrarles cómo es posible ampliar una idea, ¿cierto? Como este ejercicio tan pequeñito que hicimos de, extraer unas tesis inicial, algunas tesis del fragmento, escoger otro fragmento en el que podría haber algún vínculo y generar una propuesta de interpretación en la que estos dos fragmentos se unen, ya nos permite un poquito avanzar. ¿Qué ocurre? Y termino con esto. Que muchas veces cuando hacemos una pregunta en filosofía y sobre todo en los primeros semestres, pero no crean, eso a veces sucede incluso hasta muy avanzados los semestres, se quedan como muy cortos en sus respuestas. Se conforman con decir 1, 2, 3 cositas o una cosita muy sencilla, como que ven muy obvias las respuestas. En filosofía normalmente lo que hacemos es tratar de desarrollar, elaborar, profundizar, agudizar nuestra capacidad de análisis. Y esto lo podemos hacer a través de este tipo de estrategias, ¿verdad? Ese es el objetivo del taller que les acabo de mostrar y que yo espero pues que idealmente en otras ocasiones pues no solamente esté... Espérense que aquí esto yo luego les doy la bibliografía de Bernabé, que creo que la debo tener por ahí. Se las dejo en los comentarios del video. Por lo menos, de todas maneras, aquí les voy a dejar. Este señor se llama Alberto, ¿cierto? Yo siempre les he dicho que se me olvida el nombre de este señor.
Luego les doy la referencia completa. Entonces, como les digo, idealmente en otros escenarios pues sería súper bueno que este tipo de ejercicios pues se haga con maneras de visualizar las tesis o las relaciones pues más creativas y sobre todo que recurran a otros formatos y no solamente el escrito alfabético. Sin embargo, es bueno aprender a escribir, es bueno ver como ciertos tips de redacción porque en filosofía vamos a estar escribiendo todo el tiempo y es fundamental que aprendamos a escribir de manera clara, concisa, concreta, correcta en español, etcétera. Muchas gracias por atender el día de hoy y espero que les haya sido de utilidad. Les deseo un bello día.